Antes de entrar propiamente al tema de hoy, quisiera destacar un punto en relación con el nuevo nacimiento. Estuvimos analizando en la sesión anterior que es una experiencia rara. Y es rara porque exige la muerte del yo. Exige algo contrario a la carne. Exige obediencia. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 8 de Romanos que los designios, o sea, los propósitos, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, quiero leer un comentario de Elena de White al explicar el pasaje de Zacarías 3, 1 al 5, pasaje que, como ustedes saben, narra la visión del sumo sacerdote Josué, que estaba vestido con vestiduras viles, y Satanás estaba para acusarle, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Es muy interesante que esta parábola o esta visión debe ser cotejada y estudiada paralelamente con la parábola del hijo pródigo. Algunos han sacado la conclusión que, como el relato de Lucas no dice que al hijo pródigo se le bañó y se le vistió, entonces han sacado la conclusión de que el padre de familia vistió con las ropas de gala y para la fiesta al hijo pródigo. Es cierto que el relato de Lucas no nos habla de que el hijo haya sido bañado y limpiado, y que el padre, por supuesto, no hizo de su limpieza una condición para recibirlo y aceptarlo. Pero cuando se trata ya de hacer justo y de ser vestido del manto de la justicia de Cristo, el pasaje bíblico de Zacarías nos dice claramente que el ángel mandó: quitadle esas vestiduras viles, y luego sí, ser vestido con ropas de gala. Y este es el comentario que Elena de White hace al respecto. Leo en la Review and Herald 20 de agosto de 1901 lo siguiente: el Señor no niega la acusación de la indignidad de Josué, sino que demuestra que lo ha comprado con precio. Lo viste con su manto de justicia y no pone esas vestiduras sobre el ropaje inmundo de desobediencia y transgresión, sino que dice: quitadle las ropas viles. Y entonces le dice a Josué: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y termina agregando algo fundamental: este cambio se hace a condición de obediencia. Debe quedar muy claro que el Señor justifica, declarando justo y haciendo justo, lo cual, como ya vimos, constituye la justificación. Él justifica y hace el cambio del corazón de piedra al corazón de carne, y da el decreto frente a la confesión: tus pecados te son perdonados. Este cambio se hace a condición de obediencia.
debe existir una actitud de obediencia. Por supuesto, no estamos hablando de que se hayan ejecutado obras, actos de obediencia. Pero la inspiración nos dice claramente que debe haber una actitud de obediencia. Y el Señor conoce el corazón. Y el Señor sabe si hay esa actitud o no la hay. Y entonces de esto depende la justificación. En la sesión pasada estudiamos que el yo debe morir. Que el yo murió. Se necesita la entrega del yo. Esa es la esencia de la enseñanza de Jesús. Ahora, si murió el yo y los muertos nada saben y los muertos no sienten, como sabemos que así es, entonces surgen por lo menos un par de preguntas que son sumamente relevantes. En la muerte del yo, ¿qué ocurre con la naturaleza pecaminosa? Esa concupiscencia que lamentablemente tenemos como herencia y que nos incita y nos atrae y es como un imán que lleva y empuja la tentación para que se caiga en ella. Como los muertos no sienten, ¿se terminó esa atracción? Y otra pregunta es, ¿y qué pasó con la voluntad? La entrega del yo es la entrega de la voluntad. ¿Quedamos sin voluntad? Recordemos que la voluntad es la facultad de decidir o elegir. Eso es lo que es la voluntad. Entonces quedamos sin capacidad de decisión. Debemos orar a Dios para preguntarle qué traje o qué zapatos nos debemos colocar hoy. ¿Qué ocurre con esto? La palabra del Señor nos ilustra. Y en el ejemplo de Cristo y su sacrificio nos dice algo que nos enrumba. Mateo 27, 26. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Y esto qué tiene que ver? Antes de esto, Jesús había estado en el Getsemaní. Y en el Getsemaní tuvo que tomar una decisión. Su naturaleza humana rehuía el sacrificio, el camino de sangre que le aguardaba. Y allá en el Getsemaní, nos dice la sierva del Señor, la copa tembló en las manos de Jesús y él elevó una oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Y entonces, en el deseado de toda la gente, la página 642, nos registra que tomó la decisión de aceptar su bautismo de sangre. Tomó la decisión de entregarse para ser crucificado. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6 y el versículo 6, nos dice que de la misma manera nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. En la muerte del yo, entonces, que se necesita para ser justificado, es el acto de decisión que ocurre cuando, como Saulo de Tarso, levantamos nuestras manos y decimos: Señor, me entrego incondicionalmente, ¿qué quieres que haga? La muerte del yo en el nuevo nacimiento, repito, es la entrega para ser crucificado. Ahora es muy interesante que el apóstol Pablo habla del viejo hombre crucificado. No fue estrangulado, no fue muerto de alguna otra manera, sino habla de crucificado. Y Jesús fue entregado para ser crucificado. La crucifixión era un método de muerte lenta. El crucificado demoraba entre 4 y 7 días para morir. Sabemos que Jesús solamente duró unas 6 horas, porque Él, a pesar de los destrozos que recibió en su cuerpo,
Sin embargo, no murió a causa de los padecimientos y los desgastes físicos, sino que murió a causa del pecado. La carga moral fue tan violenta que el pecado literalmente mató a Jesús, su pecado y mi pecado. Por eso no demoró más tiempo en morir, porque eran entre 4 y 7 días. Ahora, cuando la persona era entregada para ser crucificada, ya prácticamente la muerte era un hecho y se consideraba que ya estaba muerta. Era cuestión de tiempo el que cesara la respiración, pero el proceso era ya inevitable. Algunos preferiríamos que la muerte del yo fuera mejor al paredón, por ejemplo, para que cesara el problema con la tentación, para que no tuviéramos que batallar con hábitos adquiridos, heredados y cultivados. Pero la palabra dice que la muerte es por crucifixión. Y nuestra reflexión de ahora bien podríamos titularla Las dos muertes del yo. La primera muerte, la que se exige para la justificación o nuevo nacimiento, perdón del pecado, es la entrega, es la decisión que tomó Saulo de Tarso cuando levantó las manos allá en tierra, el día que se aplicó en él de una manera literal esa definición de la justificación por la fe. Camino a Damasco, Pablo, o Saulo en ese momento, Saulo de Tarso fue derribado en tierra y se le apareció Jesús. Y ahora Saulo no fue rebelde a la visión celestial. Y allá en tierra se aplicó esa definición de manera literal, de justificación por la fe, que es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Ese día eso se cumplió físicamente porque Saulo estuvo en el polvo. Y allá en el polvo él levantó las manos y dijo: Señor, me entrego. ¿Qué quieres que haga? Dicte. Sin ninguna reserva, incondicional. Dicte. Y ahora el Señor le dijo: entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Pablo tuvo ahí, o Saulo, tuvo ahí la entrega del yo. Su yo fue crucificado, pero por lo menos 20 años más tarde, alrededor del año 58, cuando escribió la epístola a los Gálatas, encontramos que en el capítulo 2 y el versículo 20 usa la siguiente terminología: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo así? ¿Todavía? Sí, todavía. Crucificado en el año 35, sin embargo, seguía crucificado alrededor del año 58. ¿Cómo entender esto? Una ilustración de un pueblo nativo de la India nos trae una ventana apropiada para esta comprensión. Ellos, cuando una persona pierde el sentido o queda desmayada, dicen que está muerto. Pero cuando ya cesan todas las funciones vitales y por supuesto que muere la persona biológicamente, entonces ellos dicen está muerto, bien muerto. Cuando se entrega el yo para recibir la justificación, el yo está muerto. Y a partir de ese momento empieza el proceso para llegar en algún momento a quedar muerto, bien muerto. Con el nuevo nacimiento, el yo no queda muerto, bien muerto, sino muerto. Eso lo podemos comprobar con la inspiración y vamos a leer lo que nos dice
Palabras de vida del Gran Maestro, la página 71. Leamos juntos. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Recuerden que la primera pregunta que hicimos es ¿qué pasa con la naturaleza pecaminosa? Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Y en la maravillosa gracia, página 271, nos dice lo siguiente. Los que quieran ser victoriosos deberán tomar en cuenta el costo de la salvación. Las fuertes pasiones humanas deben ser subyugadas. Es muy claro entonces lo que ocurre. La naturaleza, la vieja naturaleza, la concupiscencia, queda sometida y subyugada, muerta, pero no muerta bien muerta. Hay que temer que frente a fuertes pasiones, frente a fuertes presiones, esa naturaleza vuelva otra vez a tomar el trono. Y en esta dirección vamos en la pantalla, a establecer en nuestro diagrama lo que ocurre en este punto especial de nuestro estudio de la justificación por la fe. Nosotros encontramos y estamos viendo que cuando el yo pecaminoso se entrega para ser crucificado, recibimos la justificación al llegar a tener la nueva criatura o ser nueva criatura que tiene un nuevo corazón. Antes de eso, como estamos viendo, todo lo que ocurra es esfuerzo humano. Y en ese esfuerzo humano, lo más que podemos hacer es modificaciones o mejoras, como ya estuvimos estudiando. Pero como no tenemos la fuerza para vencer realmente el mal, entonces estamos sujetos a continuas frustraciones y fracasos. Y lo que hagamos será sencillamente como resultado de nuestro buen esfuerzo humano, pero que no trae paz al alma ni victoria completa y definitiva. Y quizá dentro de la lista que habíamos enunciado antes, si ustedes recuerdan, en cuanto a modificaciones y mejoras, habíamos hecho una lista larga de cultos, de tabaco, de alcohol, entonces cerdo, etc. Quisiera en este momento destacar algo muy interesante. Y habíamos colocado dentro de la lista el vegetarianismo. Y quisiera que analizáramos algo en relación con este punto al ver lo que ocurre en el nuevo nacimiento y lo que ocurre cuando se ha llegado a ese punto divisorio, qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después. Y antes de mirar detalladamente eso, o mejor, vamos a verlo detalladamente, con una declaración de la sierva del Señor que leemos en Consejo sobre el régimen alimenticio, página 40. Dice así: los hombres no serán nunca temperantes hasta que la gracia de Cristo sea un principio viviente en el corazón. Todas las promesas del mundo no lo harán a usted y a su esposa reformadores en materia de salud. Ninguna mera restricción de su régimen alimenticio lo curará de su apetito enfermo. El hermano y la hermana X no practicarán la temperancia en todas las cosas hasta que sus corazones sean transformados por la gracia de Dios. Las circunstancias no pueden producir reformas. El cristianismo propone una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realizará bajo el dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted
es comenzar con la raíz misma de todas las cosas, el corazón. Y entonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior, así como interior. Notemos en nuestro gráfico que atrás de la justificación o antes de la justificación, como ya dijimos, existe solamente esfuerzo humano capaz de producir modificaciones o mejoras que traen consigo frustraciones y fracasos. Y estamos en un altibajo. Unos días ganamos victorias, otros días sufrimos derrotas. Son más definitivamente las derrotas que las victorias. Y esto no deja de ser una situación frustrante. Y ahí podemos nosotros ubicar lo que la hermana White definió como restricción del apetito. Yo lo llamo vegetarianismo. ¿Se necesita el Espíritu Santo para ser vegetariano? Ustedes tienen la respuesta. Son vegetarianos, y voy a mencionarlos, no en detrimento, sino en un análisis normal del mundo. Son vegetarianos los yoga, los Hare Krishna. Son vegetarianos los de la nueva era. Para ser vegetarianos no se necesita el Espíritu Santo morando en el corazón. Se necesita, en muchos casos, es estar enfermo. Para, con el deseo de salud o por el miedo y el temor a la muerte, entonces adoptar un régimen saludable en la alimentación. Es más, inclusive, escuchamos cómo el orgullo es más poderoso que el estómago. Es frecuente que en los diversos países, en los reinados de belleza, las damas entran en regímenes estrictos para conservar la silueta y tienen el dominio propio sobre el estómago para que el orgullo aparezca mejor. Entonces, el vegetarianismo, la restricción están de este lado de la justificación. Y eso es restricción. Y permítanme, hacemos un breve examen para que usted y yo descubramos si estamos en las modificaciones y mejoras y las restricciones o en la victoria sobre el apetito. Cuando usted conoció la palabra del Señor, ¿comía cerdo? Quizás sí. Y entonces lo dejó, ¿verdad? Bueno, lo cambió por los vacunos. Luego descubrió que el ganado, que las aves, por la situación actual y por todos los detalles, pues tampoco eran lo mejor. Y entonces lo cambió por el tofu o queso de soya, por la granola, por el pan integral. Pregunto, ¿cuánto come? ¿Con el tofu usted se harta y se llena? ¿Y se siente muy satisfecho cuando queda bastante lleno su estómago? ¿Y frecuentemente hace eso? Tiene el apetito enfermo. Está en la restricción. Y acabamos de leer que ninguna mera restricción en su régimen lo curará de su apetito enfermo. El apetito enfermo solamente lo cura la gracia de Cristo. Y como leímos, eso la inspiración lo llama temperancia. La declaración nos decía, el hermano y la hermana X no serán nunca temperantes hasta que la gracia de Cristo sea un principio viviente en el corazón, porque ninguna mera restricción en el régimen lo curará de su apetito enfermo. Pero cuando entregamos el yo en esa primera muerte, cuando entregamos el yo a muerte para que sea crucificado, cuando muere el yo en lo que respecta a la elección y la decisión, entonces ahora recibimos el nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas con nuevo corazón. En ese nuevo corazón es que el Señor coloca su espíritu para que andéis en mis caminos. Y ahora tenemos la fuerza que no teníamos antes.
Y empieza, como estamos viendo en la pantalla, la obra del Espíritu. Esa obra del Espíritu que no pudo ocurrir antes, porque no es en el corazón de piedra, sino en el corazón de carne, donde el Espíritu puede actuar. Y entonces, ahora las cosas son de adentro hacia afuera. Antes eran de afuera hacia adentro. Ahora son de adentro hacia afuera y son las virtudes que el Espíritu implanta. Hay alguna enumeración ahí que estamos viendo en la pantalla. Amor, humildad, paciencia, pureza, fe. Y todas estas cosas, insistimos, son obra del Espíritu. Y entonces ahí también está localizada la temperancia. La temperancia no está de este lado. De este lado es el vegetarianismo y la restricción. Pero del otro lado está la temperancia, que es curación del apetito. Dos cosas muy, pero muy distintas. Ahora, requiere tiempo. Requiere algún tiempo el ganar la victoria sobre cualquier hábito, de cualquier naturaleza que haya estado equivocado. Siguiendo con este ejemplo de la salud, ¿cuánto tiempo demoró usted o algún amigo suyo en enfermarse? Años. Años de malos hábitos. Requerirá tiempo también para recuperarse. Y esto que es cierto en la salud ocurre con defectos de carácter. Por supuesto que en la gran bondad de Dios, Él ha acortado el tiempo para la victoria sobre los malos hábitos. Y un hábito que hemos desarrollado, acariciado y practicado durante 20 o 30 años, no nos va a requerir el mismo tiempo en arreglar ese problema. Si realmente nos proponemos, será cuestión de un tiempo relativamente corto para vencer esos defectos de carácter. Y eso es lo que constituye la muerte del yo. Esa muerte en la cual Pablo todavía dijo que estaba 20 y tantos años después de haber tenido la primera muerte. Y quizá permítanme un ejemplo que nos va a ayudar mucho para entender este asunto. Predicaba un servidor en algún sitio en Colombia y explicaba estos procesos, y al terminar un hermano vino muy agradecido con el Señor y me contó lo siguiente. Yo tenía 30 años de ser adventista, anciano, dirigente de iglesia, representante a congresos, etcétera, muy activo. Pero algún día me di cuenta que yo sencillamente dije, ¿qué estoy haciendo? Mis defectos de carácter eran los mismos de toda la vida. No había cambiado. Esto no puede ser. Yo sencillamente no estoy en el verdadero camino cristiano. Así es que se arrodilló, con profundo dolor, con profundo pesar, confesó sus defectos, sus situaciones ante el Señor. Le dijo, Señor, haz algo conmigo, ayúdame por favor, te entrego mi vida. Al terminar de orar sintió paz y siguió practicando ahora de una nueva manera, así como Nicodemo. Recuerden que Nicodemo se fue a estudiar la Biblia de una manera nueva. El hermano también ahora siguió con su hábito, porque tenía su hábito, y muy buen hábito, de devoción personal. Él siguió con ese hábito, pero ahora ya experimentó como algo nuevo, algo distinto, al haber tomado una resolución de decirle, Señor, por favor, haz algo conmigo, estoy dispuesto a lo que tú digas. Pasaron días. El hermano pertenece a una región sumamente belicosa, pendenciera, y su padre desde niño le había educado para que nunca se dejara de nadie, y él no se había dejado de nadie. Y por supuesto que uno de sus problemas era su temperamento explosivo y la manera como maltrataba a los que estaban cerca de él.
ahora es consciente de ese problema, lo coloca en la mano del Señor y empieza a orar. Señor, por favor, transfórmame. Una mañana leyó en su devoción personal Romanos capítulo 12, terminando con el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y como era ya su costumbre, se arrodilló y elevó la oración que nos recomienda el camino a Cristo, cuando realmente ya estamos en el camino del Señor. Entrégate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Oró. Y en su oración colocó el siguiente elemento. Señor, si la tentación hoy toca mi puerta, por favor, que tu Espíritu acuda pronto a socorrerme. Empezó el día y dentro de su actividad tuvo que viajar al pueblo cercano. Salió a abordar el transporte, paró la buseta que lo iba a llevar y él se subió al primer escalón e hizo una breve pausa para mirar en dónde había alguna silla que él pudiera ocupar. Y en esos breves segundos que estuvo ahí, de repente algo le cayó por la espalda y lo tiró al piso. Cuando él iba rumbo al piso, ya estaba encendido en ira. Nunca en la vida él se había dejado de nadie. Y ya estaba encendido en ira. ¿Qué era lo que había ocurrido? Otro hombre que venía atrás también a abordar el bus y traía un pesado bulto, se incomodó porque el hermano tuvo esa pausa y él pues mientras tanto estaba cargado y entonces rápidamente en su ira le descargó el bulto. Cuando el hermano estaba ya en el piso con el bulto encima, la respiración se había alterado, la adrenalina se había regado y la carne reaccionó. Y en ese momento un pensamiento le flechó la mente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Agitado por la adrenalina regada, tomó la decisión de vencer con el bien el mal. Porque déjeme recordarles, hermanos, de este lado del diagrama que estamos observando no hay Espíritu Santo para ayudar. Cuando ocurre una emergencia, usted tiene su fuerza humana para en algunas ocasiones quizás resistirla, resistir el hecho, pero queda por dentro en otras situaciones. Pero de este otro lado, si bien todavía tiene la atracción y tiene la provocación, sin embargo, el Espíritu Santo está pronto para socorrerlo. Así es que él había orado en la mañana, Señor, que tu Espíritu esté pronto a socorrerme. Ahora ya en la tribulación que tiene, el Espíritu Santo le dice, aquí estoy y le aconsejo, vence con el bien el mal. Es tu decisión. ¿Me necesitas? Aquí estoy. Pero tú decides. Porque eso es lo que ocurre. Tenemos ahora la ayuda del Señor, pero Él no nos violenta. Nosotros en la tentación decidimos. Y sin tener la fuerza para vencerla, decidimos darle el permiso que Él aplique su fuerza y entonces seamos vencedores en la tentación. El hermano decidió vencer con el bien el mal. Se sacudió el bulto de sus espaldas, todavía con la respiración un poco agitada, se dirigió a la silla que ya había visualizado, se sentó y me cuenta que hizo esto. Se inclinó, puso la cabeza sobre sus manos y oró.
Cuando oró, el gusano que había estado revolviéndose adentro se desapareció. Quedó en perfecta paz, muy tranquilo, como si nada hubiera pasado, con una calma, una paz única. Se incorporó y miró al otro lado del pasillo, donde había otra silla, que ahora estaba ocupada por el hombre que le había lanzado el bulto. El hermano lo miró. El hombre, por supuesto, estaba a la expectativa. El hermano lo miró, le sonríe, le extiende la mano y lo saluda. ¿Qué tal, amigo? El hombre no pudo prácticamente darle la mano, abrió los ojos, abrió la boca, porque se había encontrado con un extraterrestre. Ese extraterrestre, hermano, debe ser usted. Y yo también debo ser ese extraterrestre. Alguien que está en el mundo, pero que no es del mundo. Alguien que tiene actuaciones de acuerdo a los dictados del Espíritu del Señor, no de acuerdo a su propia carne. Eso es lo que constituye que el yo sea entregado para ser muerto. Cuando el hermano me contó, eso trajo en mí alguna alegría. Y le expresé lo siguiente: gracias al Señor, hermano, por esa victoria. Sin embargo, le faltan 3 o 4 bultos. ¿Por qué le dije de 3 o 4 bultos? Ustedes lo saben. Ese yo tiene que ir muriendo, de modo que cuando le caiga el último bulto, él ya no sienta ningún gusano que se le revuelve adentro, ya no sienta esa conmoción interior, sino que ya pueda estar absolutamente tranquilo y sencillamente decir, como dijo Jesús, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ese es el camino de la vida cristiana, ese es el verdadero camino. Y que nuestras voluntades, como vamos a leer una vez más en Exaltada Jesús, página 232, nuestras voluntades deben ser subyugadas y puestas en armonía con la voluntad de Dios. Y leímos una cita que habla de la voluntad. Recordemos que planteamos antes 2 preguntas. En la entrega del yo, en la entrega de la voluntad, de ese yo pecaminoso, en esa entrega de la voluntad, ¿hay alienación? ¿Qué pasa con la voluntad? ¿Quedamos ahora autómatas? ¿No podemos tomar nuestras propias decisiones? La inspiración responde, y leemos el deseado de todas las gentes, página 621. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Por supuesto, no hay alienación. El Señor nos creó libres. Y Cristo no toma posesión del corazón para impedirle toda acción y toda decisión. Seríamos robots. Él pide la voluntad para limpiarla y purificarla, y luego se la devuelve limpia. Se la devuelve limpia para que, como leímos, cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Quizá nos ayuda un poco entender, por ejemplo, cómo es que un caballo que está allá en la sabana o en el potrero es completamente indómito, no ha sido entrenado o, como popularmente se dice, amansado. Ese caballo
cuando no ha sido adiestrado, tiene un tremendo potencial que lamentablemente lo usa en destrucción. Y si no se le pone freno y si no se le somete a ese procedimiento de disciplina, el caballo va a ser un problema y va a hacer mucha destrucción, va a saltar cercas, a destrozar cuerdas, en fin, a hacer muchos daños. Pero a ese caballo se le toma y se le disciplina. ¿Qué pasa con los bríos del caballo? ¿Pierde? No. Ahora son encausados y ahora van a ser benéficos. Va a poder ser de ayuda y de aporte cuando antes era destrucción. Nosotros no tenemos nada que temer porque la palabra del Señor nos hace libres. Y sencillamente, al entregar nuestra vida al Señor, al entregar realmente la voluntad, el Señor la toma, la limpia y nos la devuelve purificada. Quisiera al cerrar hacerlo con las palabras bíblicas. Las palabras que encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 14, que nos dicen lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha entregado el yo, ¿verdad? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Respondamos a la invitación del Señor a través del apóstol. No reine pues en nosotros el pecado mortal. Esa naturaleza pecaminosa que todavía poseemos no necesita ser satisfecha. Hay una fuerza suficiente para que esté totalmente subyugada y sometida. Hay poder para que eso ocurra siempre en la experiencia de todo aquel que así lo decide. No reine en vosotros el pecado mortal. Hermano, ¿quiere vivir? ¿Quiere ser justificado por la fe? Necesita, y yo también necesito primero morir. No se puede ser justificado sin morir primero, sin que sea entregado el yo. Recuerde, muchísimos han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. El yo no murió y no renacieron a una nueva vida en Cristo. No han empezado la vida cristiana. Si ha sido mi experiencia, necesito permitir al cielo comenzar la vida cristiana y el día es hoy. La sesión pasada leímos lo que en este momento queremos dejar también en su mente. En el discurso maestro de Jesucristo, la página 78, la inspiración nos dice: si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. No queremos quedar en tinieblas teniendo la luz de Dios, ¿verdad? Entonces, decidamos
entregarnos por completo a Dios. Que el Señor te guarde. Amén.